Vamos a ver ahora otra aplicación del amplificador operacional. En este caso, analizaremos el funcionamiento de una aplicación llamada sumador inversor. Como podemos ver, disponemos de tres entradas distintas y una única salida. Vamos a explicar el circuito a partir de tres entradas, pero podríamos añadir tantas entradas en principio como se quisiera. Lo primero que hay que entender o hay que hablar de ello sería de que vamos a aplicar para analizar el funcionamiento del circuito el teorema de superposición. Lo tenemos aquí a la derecha y nos dice que al tratarse de un circuito lineal podemos utilizar el teorema de superposición. En principio, el teorema de superposición lo que nos indica es que cuando en un circuito actúan varias fuentes de tensión a la vez, la salida del circuito va a ser igual a la suma de cada uno de los efectos que provocaría cada una de las fuentes tomadas por separado. Para ello simplemente habría que sustituir todas las fuentes restantes por un cortocircuito. En el caso de que hubiese fuentes de corriente, pues habría que sustituirlas por un circuito abierto. Es decir, vamos a intentar explicarlo con mayor claridad a partir del circuito. La señal de salida de esta aplicación, de este circuito, del sumador inversor, se puede analizar, se puede intentar calcular analizando qué efecto causaría en la salida la tensión de entrada 1 por separado, cortocircuitando VE2 y VE3. Al cortocircuitarlas, habría que sustituirlas por un cable, de tal manera que el esquema que resultaría sería este que tenemos aquí, en el que vemos que efectivamente solo actúa la tensión de entrada 1 y hemos sustituido por un cable la tensión de entrada 2 y la tensión de entrada 3. En estas circunstancias, la R2 y la R3 están conectadas a masa por su parte izquierda y por otro lado, al estar unidas a punto A y el punto A internamente a través de la configuración del amplificador operacional estar unidas a masa, al ser dos resistencias que están tanto por un lado como por otras a 0 voltios, realmente es como si no existieran en el circuito. De manera que el circuito real que nos quedaría sería este, en el cual vemos que tanto R2 como R3 han desaparecido. Si analizamos, realmente lo que tenemos es un circuito inversor. La tensión de entrada aplicada a la R1, la resistencia de realimentación, por lo tanto la tensión de salida, en este caso si solo actúa V1, sería la ganancia del amplificador inversor, que sería menos RF entre R1, todo eso multiplicado por la tensión de entrada 1. Es decir, la salida es la entrada, VE1, por la ganancia del inversor, que sería RF entre R1, todo ello con un signo menos. Lo tenemos aquí. Ponemos aquí, si solo actúa VE1 y cortocircuitamos V2 y V3, pues la salida sería VS1 igual a menos RF partido de R1 por la tensión de entrada 1. Claro, si aplicamos el mismo razonamiento en el circuito para la tensión de entrada 2, desaparecería, esto lo cortocircuitaríamos, esto también, R1 y R3 sería como si no estuvieran, y la salida correspondiente a esta tensión de entrada sería menos RF R2 por VE2. Haciendo un razonamiento análogo para la tensión de entrada 3, sería menos RF partido R3 por la tensión de entrada 3. Lo tenemos expresado aquí. Efectivamente, ya vimos lo que sucedía en la salida solamente cuando actuase la entrada 1, que lo hemos llamado VS1. Si aplicamos el mismo razonamiento para VS2, tenemos aquí cuál sería la tensión de salida, menos RF partido R2, exclusivamente por la tensión de entrada 2. E igual para la tensión de entrada 3 si actuase por separado, de tal forma que aplicando superposición lo que nos dice es que la salida del sistema será igual al efecto que causaría cada una de las fuentes por separado. Por lo tanto, sumaríamos las tres salidas.
y obtendríamos esta ecuación que tenemos aquí. Si en esta ecuación hacemos que R1 sea igual que R2 e igual que R3 e igual que Rn, siendo Rn el número de entradas o n el número de entradas que haya, todas estas resistencias van a ser iguales, por lo tanto podríamos sacar factor común y tendríamos que la tensión de salida del circuito sería menos Rf Rn, paréntesis, y ahora V1 más V2 más V3, que es lo que tenemos aquí. Estamos viendo que efectivamente ya estamos obteniendo la suma de las tres tensiones de entrada multiplicadas por una ganancia que en este caso es menos Rf partido Rn. Si queremos obtener la suma exacta de las tensiones, bastará con que Rf y Rn sean iguales, tal y como aparece en esta fórmula. De tal manera que la salida sería la suma algebraica de las tres tensiones de entrada, pero invertidas de signo, es decir, con un signo menos. Por tanto, si volvemos al circuito original, podemos concluir diciendo que cuando tengamos, en este caso, tres tensiones de entrada en este circuito, si hacemos que R1 sea igual que R2, sea igual que R3 y sea igual que la resistencia de realimentación RF, a la salida obtendremos la suma de las tres tensiones de entrada, solo que cambiada de signo. Si quisiéramos que la salida tuviera el signo que le corresponde realmente sin invertir, simplemente tendríamos que, a continuación del sumador inversor, añadir un inversor con ganancia menos 1, de tal manera que nos volviese a cambiar el signo. Y si a esta función la introducimos como entrada de un inversor con ganancia menos 1, menos 1 con el menos se me va a ir y tendríamos ya la tensión de salida con su signo real.